Me desperté con tubos en la garganta y una máquina pitando junto a mi oído. Mis costillas estaban rotas, mis piernas en tracción, mi cara medio vendada y seca por la sangre. Estaba sola en la UCI. La enfermera me dijo que había sobrevivido a una colisión a alta velocidad, un impacto lateral. El vidrio había atravesado mi hombro, había perdido mucha sangre, pero tuve suerte de estar viva. Dijo que había estado inconsciente durante casi 19 horas. Luego me dijo algo más con suavidad: tu familia estuvo aquí, pero se fueron temprano. Se fueron. Parpadeé con lágrimas, el dolor me quemaba la columna. La puerta ya se estaba cerrando. Al día siguiente entró un médico diferente con un portapapeles. Parecía preocupado. Su padre firmó sus formularios de alta esta mañana. Intentamos explicarle que era en contra del consejo médico, pero insistió. Mi voz se quebró. No estoy lista para irme. Lo sé, respondió en voz baja y avergonzado. Pero no podemos detenerlo. Es su tutor legal. Dijo que su familia no podía permitirse otro día en esta sala. Todavía sangraba, todavía usaba oxígeno, todavía me mareaba cada vez que me movía. Pero esa tarde me dieron de alta, me arrastraron en una silla de ruedas con mis 4 extremidades doloridas y mis puntos aún frescos. Ni siquiera trajeron ropa, solo me entregaron mi teléfono, una sudadera con capucha arrugada y un número de taxi. Nadie vino a buscarme. Permanecí en el sofá durante los siguientes 3 días, febril, débil, sola. Cada vez que me movía, veía puntos negros. Luego, al 4.º día, abrí Instagram. Apreté la mandíbula. Estaban de vacaciones. Conjuntos a juego, sombreros para el sol, mi hermano pequeño sosteniendo un batido frente a la piscina de un resort, mi mamá posando con vino junto al océano, mi papá sonriendo como si nada hubiera pasado. El pie de foto decía: capada familiar muy necesaria después de una larga semana. Agradecidos por la salud, el sol y la paz. Salud. Paz. Yacía en el sofá, todavía sin poder caminar. Mis heridas apenas habían formado costras, mi brazalete del hospital todavía estaba puesto, y ellos estaban brindando en una villa. Ese fue el momento en que algo cambió en mí. Algo pequeño pero permanente. Dejé de llorar, dejé de esperar. Cogí mi teléfono e hice una llamada. Para cuando regresaron, yo me había ido. Y cuando abrieron la puerta de mi habitación, alguien más la abrió para ellos. Los gritos comenzaron de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. Mi nombre es Selena. Y desde donde sea que estés viendo este vídeo, quédate conmigo porque esta no es una historia de supervivencia. Se trata de lo que sucede cuando la persona que dejaste atrás aprende a ponerse de pie de nuevo. Y esta vez no me estaba levantando por nadie más que por mí misma. Mi papá siempre ha dicho lo mismo de mí: Selena es la fuerte. Ella se recuperará. Sonaba como un cumplido cuando era más joven. A los 6 años, cuando me rompí el brazo y no lloré. A los 10, cuando me quedé en casa enferma de gripe para que mis padres pudieran llevar a mi hermano a su campamento de robótica. A los 14, cuando me dejaron con una vecina anciana durante la Navidad porque los vuelos eran demasiado caros para 4. Siempre fui la que entendía, la que no necesitaba cosas, la que sabía más. Mi hermano pequeño, Noah, recibía zapatos nuevos cada semestre. Yo recibía ropa usada. Él recibía pastel y globos. Yo recibía: celebraremos la próxima semana. Él tenía espacio para equivocarse. Yo recibía silencio cuando tenía éxito. Eres independiente, Selena. Eso es algo bueno, dijo papá una vez. Y durante años le creí. Incluso después de haber pagado mi propio camino a través de la universidad comunitaria, incluso después de haber comenzado a cubrir mis propias facturas médicas a los 19, incluso después de haberme perdido mi fiesta de graduación para cuidar a Noah cuando olvidaron que tenía la escuela libre. Cada vez que quería hablar, me decía a mí misma: están haciendo lo mejor que pueden. Pero esa visita a la UCI rompió la última excusa. No me olvidaron. Me abandonaron porque era más barato. Papá me dio de alta del hospital mientras todavía me salía sangre del pecho y no podía caminar hasta el baño, solo para ahorrarse unos días de gastos hospitalarios. 3 días después, estaban bebiendo cócteles en las Maldivas.
Ni una sola vez se preocuparon por mí. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera una botella de agua. Me habría muerto de hambre si no fuera por mi vecina Jen, una viuda de 60 años que me escuchó gemir a través de la pared y me trajo sopa, toallas limpias y analgésicos. Se sentó a mi lado mientras vomitaba en un cubo y susurró: «Esto no es lo que parece el amor, cariño». Asentí, pero en el fondo no lo creí del todo hasta que vi las fotos de las vacaciones. Se llevaron a Noah, se llevaron champán, se llevaron la paz y me dejaron con fiebre y puntos desgarrados. Y cuando regresaron, no llamaron, no tocaron, no preguntaron si estaba en casa. Abrieron la puerta principal de la casa que pensaban que todavía era suya, porque técnicamente el contrato de arrendamiento estaba a nombre de mi papá, y entraron con nuevas bolsas de compras y una maleta de $1,000 rodando detrás de ellos. Pero no me encontraron en el sofá. Encontraron a una mujer con uniforme médico sosteniendo un portapapeles. Los miró a los ojos y dijo: «¿Puedo ayudarlos?». Gritaron mamá primero, luego papá. Noah se quedó paralizado en la puerta sosteniendo su flotador de piscina, pero la mujer no se inmutó. Sonrió. «Oh, deben ser los invitados». Selena nos dijo que esperáramos una reacción. Y ahí fue cuando realmente comenzó. La mujer en la puerta ni siquiera se inmutó cuando mi mamá empezó a gritar: «¿Dónde está Selena? ¿Por qué estás en nuestra casa?». Se quedó tranquila con el portapapeles en la mano, con el uniforme de enfermera completo. «Esta no es su casa. Soy la nueva inquilina». Mi papá la apartó con la cara roja. «Eso es imposible. Este contrato de arrendamiento está a mi nombre». Ella asintió. «Lo estuvo hasta el mes pasado». Se giraron hacia la sala de estar y se quedaron helados. Todos los muebles eran diferentes, neutros, minimalistas. Sin fotos familiares, sin sofás desiguales, nada de las cosas viejas que habían dejado atrás cuando volaron para su escapada de lujo. Sus voces se quebraron entre sí con incredulidad. «¿Dónde está el sofá azul? ¿Quién movió el espejo? ¿Qué pasó con nuestras cosas?». La inquilina, su nombre era Reyes, señaló el pasillo. Todo fue retirado legalmente con autorización firmada. Mi papá sacó su teléfono, paseándose. «Llamaré a Selena. Ella no tiene derecho a hacer esto. Llevaré esto a los tribunales». Pero no pudo llamarme porque lo bloqueé, y el número al que estaba llamando había sido desconectado hacía mucho tiempo. Se volvió hacia Reyes de nuevo. «¿Quién te dio permiso para vivir aquí?». Ella sonrió. «Selena Carter, la única titular del contrato de arrendamiento». Fue entonces cuando comenzaron a desmoronarse. Él se dirigió hacia el pasillo trasero, trató de pasarla, pero ella se interpuso en su camino. «Señor, usted no vive aquí, y si intenta entrar en las habitaciones privadas, me veré obligada a llamar a seguridad». «Esta es mi casa», ladró. Pero no lo era. Cuando firmó mis papeles de alta para sacarme del hospital antes de tiempo, sin darse cuenta me dio plena libertad legal. Ya no era una dependiente, ya no era menor de edad. Era libre y actué rápido. Mientras ellos brindaban en las Maldivas, yo había ido a la oficina de arrendamiento, actualizado toda la documentación y, con la ayuda de un pequeño pago del hospital después de que presenté una queja, pagué los próximos 3 meses por completo. El propietario no tuvo objeciones. Después de todo, yo era adulta. El contrato de arrendamiento original había expirado, y yo figuraba como coresidente. Cuando papá no renovó, lo hice yo. Y lo primero que hice con ese poder fue subarrendar a una inquilina que conocí a través de una enfermera en la clínica donde me estaba recuperando. Me mudé en silencio, tomé lo que necesitaba y dejé el resto. Me quedé con Jen, mi vecina, mientras me curaba. Me dio su habitación de invitados y un lugar suave donde aterrizar. Me dio de comer sopa, me dejó llorar y me recordó que la amabilidad no se suponía que fuera una recompensa. Era una ofrenda humana básica. Mientras tanto, mis padres regresaron a un hogar que ya no los recibía. Y la peor parte, no había nada que pudieran hacer al respecto. Porque por una vez, la chica que dejaron atrás ya había seguido adelante. No me fui con ira. Me fui en silencio porque para entonces sabía que mi dolor no les importaba a menos que les incomodara. Así que no les di ninguno.
Ni lágrimas, ni advertencias, ni dramáticos consejos, solo espacio y consecuencias. Durante días después del alta, llamé a la junta del hospital y pedí presentar una queja. No una diatriba emocional, un informe formal. Fui dada de alta de la UCI en contra del consejo médico, le dije al administrador con calma, mientras aún no podía caminar, sentarme erguida o controlar mi dolor. Tengo documentación, fotos y las notas del incidente de la enfermera. Creo que mi vida estuvo en peligro por la decisión de otra persona. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Usted es la paciente que fue dada de alta el 12 de febrero. Sí. Iniciaremos una revisión interna de inmediato. Y lo hicieron. Envié las capturas de pantalla del texto de papá, vienes a casa hoy. No hay discusión. Envié el formulario del seguro que llenó garabateado en su letra apenas legible, optando por no recibir atención continua. Fue la primera vez que me di cuenta de cuánto poder había tenido sobre mí, y con qué rapidez, lo había convertido en un arma para ahorrarse unos dólares. La misma semana llamé a mi banco y pedí eliminar todas las cuentas conjuntas que había abierto hacía años con mi padre en la lista, por si acaso. La cerré. Abrí una nueva, bloqueada con autenticación de 2 factores y una contraseña que nadie más conocía. Cambié mi tarjeta de crédito, cambié mis contraseñas en línea, comprobé que mi nombre no estuviera vinculado a nada más que a mis propios registros. Luego llamé a mi compañía telefónica y eliminé el plan familiar. Un borrador lento, silencioso y preciso. Cada clic era un paso lejos de ellos. Luego vino el apartamento. Me mudé en silencio. Jen me ayudó a empaquetar lo poco que tenía, mis libros, mi ropa, mi computadora portátil. Dejé atrás el resto, el desorden, los recuerdos, la culpa. Mientras mi familia publicaba fotos de hamacas en la playa y cenas en cruceros, yo estaba firmando la renovación del contrato de arrendamiento y llamando a Reye, la enfermera que conocí a través de un grupo de apoyo para la recuperación. Necesitaba un lugar cerca del hospital. Yo necesitaba a alguien que no se inmutara cuando mis padres vinieran a tocar. Ambas obtuvimos lo que necesitábamos. La mejor parte, nunca lo vieron venir. Regresaron a casa esperando entrar en su antigua vida. Muebles en su lugar, hija en el sofá, todo congelado en el tiempo. Pero yo ya no estaba congelada. Había derretido la ilusión de lealtad en la que habían vivido. Había salido del escenario en el que me obligaron a actuar. No grité, no supliqué, simplemente me fui y me llevé todo lo que importaba conmigo. Mi papá trató de recuperar el control, por supuesto, correos de voz enojados, amenazas, faroles legales. Pero no funcionó porque ya había aprendido algo que él nunca quiso que supiera: la libertad no tiene que ser ruidosa. A veces son solo puertas cerradas y llamadas sin respuesta. Y no solo me había ido, finalmente era libre. Comenzó con el control de daños habitual. Mi papá llamó a mi tía y a mi tío primero, luego a mi abuela, luego al pastor de la iglesia de nuestra infancia. Selena solo está enojada. Ha estado emocional desde el accidente. Lo malinterpretó todo. Nunca la abandonamos. Solo necesitábamos un descanso. Le dijo al hospital que estaba bien. ¿Por qué si no la darían de alta? Cada frase retorcida lo suficiente como para sonar razonable, especialmente para las personas que no conocían la historia completa. Y por un momento funcionó. Algunos parientes me enviaron mensajes de texto cautelosos. Él dice que tú también firmaste el alta, ¿fue solo un malentendido? Tu papá tiene el corazón roto. Dijo que cortaste a todos. Miré esos mensajes con la misma incredulidad entumecida que sentí cuando vi sus fotos de vacaciones desde la UCI. Así que hice lo que debería haber hecho meses antes. Dije la verdad, no con rabia, no con venganza, solo con pruebas. Comencé con una publicación. Sin drama, solo los hechos. El 12 de febrero me dieron de alta de la UCI después de un accidente automovilístico grave. Tenía varias costillas rotas, una conmoción cerebral y puntos internos desgarrados. Todavía estaba tomando analgésicos. No podía caminar sin ayuda. No pedí irme. Mi padre firmó los formularios en contra del consejo médico para ahorrar dinero. Luego agregué las fotos. Mi rostro magullado, hinchado y vendado. El formulario de alta.
La nota escrita de la enfermera, alta en contra de la recomendación médica. El tutor insistió. Y finalmente una captura de pantalla de mi familia de vacaciones 3 días después. Cócteles, palmeras, conjuntos a juego. No agregué un pie de foto. No lo necesitaba. La verdad era lo suficientemente fuerte. En una hora, la publicación tenía 200 compartidos. Al final del día, tenía miles. Personas de todas partes comentaron con rabia, apoyo e historias propias. Esto es imperdonable. No reaccionaste de forma exagerada. Sobreviviste. Familias como esta rompen a la gente. Me alegro mucho de que te hayas ido. No eres dramática. Eres valiente. Mis mensajes directos se llenaron de amabilidad que nunca esperé. Incluso personas de mi antigua iglesia se acercaron. Siempre pensamos que tu papá era controlador. Simplemente no sabíamos cuánto. Mi mamá borró su Facebook a la mañana siguiente. Mi papá configuró su perfil como privado, y mi primo me envió un mensaje de texto. ¿Qué demonios? Tu papá le ha estado mintiendo a todo el mundo. Pero la parte que más me impactó, Noah. Me envió un mensaje 2 días después. Noah, Selena, ¿todo eso realmente sucedió? Yo, sí, Noah. Me dijeron que estabas enojado con nosotros sin motivo, pero vi las fotos del hospital. Noah, lo siento. No me preocupé por ti. Miré su mensaje durante mucho tiempo. No lo culpaba. Era solo un niño arrastrado en su fantasía. Pero incluso él podía ver la verdad ahora. Mi padre no solo había perdido el control, había perdido su máscara. Y yo no había gritado para arrancársela. Solo dije la verdad. No desaparecí, simplemente dejé de presentarme donde nunca me vieron realmente. Mi recuperación no fue instantánea. Mi cuerpo todavía dolía, mi sueño era irregular. Algunas noches me despertaba jadeando con el corazón latiendo con fuerza, convencida de que todavía estaba atrapada en esa cama de hospital, con tubos en los brazos, sin nadie a mi lado. Pero la curación llegó lenta y suavemente. La habitación de invitados de Jen se convirtió en algo más que un espacio seguro. Se convirtió en mi botón de reinicio. Me trató como a alguien que importaba. No porque hiciera algo por ella, solo porque existía. Eso era nuevo. Me enseñó a sentarme en silencio y no disculparme por ello. Me dejó llorar sin hacer preguntas. Escuchó sin interrumpir. Fue en esa tranquilidad que comencé a reconstruir. No solo mi vida, sino mi sentido de mí misma. Solicité un trabajo remoto en una empresa de diseño en Portland. Un pequeño puesto, administración de datos y edición de contenido. Me contrataron la semana siguiente. No era llamativo, pero me dio ingresos, independencia, estructura, una oportunidad de elegir quién quería ser ahora que no estaba orbitando las demandas de otra persona. Finalmente encontré un lugar propio. Un apartamento de una habitación, cocina pequeña, pisos desiguales, una ventana que captaba la luz de la mañana lo suficiente como para mantener vivo mi nuevo plan. Pero era mío. Nadie podía quitármelo. Nadie tenía llaves excepto yo. Nadie podía aparecer sin ser invitado o exigir que sacrificara la comodidad por la ilusión de control de otra persona. No había fotos escenificadas ni falsos momentos familiares, pero había paz, y no tenía precio. Mientras tanto, el silencio de mi parte hablaba más fuerte que cualquier confrontación. Al principio intentaron la ruta de la culpa, correos electrónicos, correos de voz. Mamá incluso envió un paquete con una tarjeta que decía, la familia pelea, pero perdonamos. Vuelve a casa. Hogar. Me dejaron en un sofá después de la UCI y volaron al paraíso. Eso no era un hogar. Eso era cautiverio con mejores cortinas. Luego vino el cambio. Ira disfrazada de preocupación. Has dejado clara tu postura. Ha durado lo suficiente. Todos cometemos errores, Selena. Pero estás destrozando a esta familia. Esa frase me hizo reír. Destrozando a la familia. Yo no fui la que dejó a su hija en una bata médica para que se recuperara sola. Yo no fui la que le mintió a todos los parientes y esperó que se quedara callada.
Yo no fui la que solo notó el valor de alguien una vez que dejó de ser útil. Nunca respondí, y poco a poco vi cómo cambiaba la energía. Dejaron de pedirme que regresara. Empezaron a pedirles a otros que llenaran los vacíos, primos, familia extendida, incluso Noah. Pero nunca funcionó porque lo que querían era la versión de mí que se quedaba callada, aparecía y limpiaba todos los desastres. Y esa versión, se había ido. Todo lo que quedaba era yo completa, finalmente y por primera vez, suficiente. Llegó a las 6:12 de la tarde de un jueves. Un mensaje de un número que borré hace mucho tiempo, pero que todavía reconocía de memoria. Papá, te extrañamos. ¿Podemos hablar? 7 palabras. Sin disculpas. Sin reconocimiento. Solo una solicitud. Como si hubiera desaparecido por un cambio de humor. Como si no hubiera sangrado en silencio. Como si no me hubieran echado de mi propia recuperación para ahorrarles dinero y evitarles molestias. Lo miré durante mucho tiempo. Una parte de mí esperó el mensaje de seguimiento. Algo más suave, algo humano. Pero eso fue todo. No, lo siento, te dejamos. No, no merecías lo que pasó, solo te extrañamos. Solo podemos hablar. Me hizo preguntarme qué extrañan. ¿Me extrañan a mí o extrañan quién era antes de que dijera basta? ¿Extrañan a la hija que pagaba sus propias facturas para que pudieran cubrir la matrícula de Noah? ¿Extrañan el plan B que sonreía en los cumpleaños que olvidaban? ¿Extrañan a la chica que perdonaba todo porque al menos todavía estaban aquí? Porque esa chica se ha ido. Caminé hasta mi estantería, saqué una carpeta. Dentro mi nuevo contrato de arrendamiento, mi identificación actualizada, mi contrato de trabajo y al final, mi archivo del hospital sellado en rojo, alta en contra del consejo médico. Lo guardé durante meses, no por amargura, sino por claridad. Ese formulario me enseñó más sobre mi valor que 20 años en su casa. Caminé hacia mi escritorio, me senté junto a la ventana con la luz del sol entrando en la habitación. Luego tomé una foto. Yo sonriendo tranquila, el contrato de arrendamiento en una mano, la carpeta del hospital en la otra. Sin lágrimas, sin maquillaje, sin filtro, solo prueba. Prueba de que todavía estaba aquí, todavía de pie, sin ellos. Adjunté la foto y escribí una línea, su silencio les costó todo. No voy a volver. Presioné enviar. Luego bloqueé el número. No por despecho, sino por paz. Más tarde esa noche me senté con Jen y le mostré el mensaje. No dijo mucho, solo asintió, lenta y orgullosa. No necesitabas que se disculparan, dijo. Necesitabas saber que podías vivir sin ello. Tenía razón. Durante años creí que la curación tenía que venir con su permiso. Que el cierre significaba reconciliación. Que la paz requería un entendimiento mutuo. Pero no, a veces, la paz se parece a una puerta cerrada, una noche tranquila y saber que nunca necesitaste su amor para definir tu valor. Mi papá nunca respondió, pero sabía que vio el mensaje. El recibo de lectura me deslumbró durante horas antes de que lo bloqueara. Y sonreí, no porque hubiera ganado, sino porque finalmente me había alejado antes de desangrarme tratando de demostrar que era suficiente. Me extrañaron cuando me fui, pero nunca me vieron cuando estaba allí mismo, intentándolo. Y ahora nunca tendrían esa oportunidad de nuevo. El apartamento es pequeño, pero cada centímetro es mío. Hay una taza astillada junto al alféizar de la ventana, una manta que todavía huele ligeramente a lavanda y un diario abierto sobre la mesa con pensamientos a medio escribir y un lápiz suave. Sin caos, sin ruido, solo el zumbido silencioso del refrigerador y el sonido de mi respiración sin miedo. Ha pasado casi un año desde la UCI, 10 meses desde que me fui sin avisar, 3 desde el último mensaje. Y de alguna manera, sin el drama, sin los gritos, el silencio finalmente se siente como en casa. Esta mañana me desperté sin dolor. No solo físico, el otro tipo. El tipo que vivió en mi pecho durante años. El dolor que venía con ser siempre la segunda en la comodidad de otra persona. Esa picadura familiar de fingir que estoy bien mientras me ahogo. No es que no piense en ello. Lo hago. Recuerdo las máquinas que pitaban, la mano gentil de la enfermera, el silencio cuando me di cuenta de que nadie iba a volver.
Pero ahora esos recuerdos flotan como nubes pasajeras, visibles, pero ya no me azotan. Hoy escribí en mi diario, solía rogar por amor de pequeñas maneras, a través de las tareas, a través del silencio, a través de la obediencia. Ahora me amo a mí misma en voz alta, descansando, eligiendo, alejándome. Cierro el libro. No hay necesidad de escribir más. He hecho nuevos amigos. Comencé un pequeño club de lectura. Retomé el trabajo independiente diseñando portadas para autores que, como yo, todavía están aprendiendo a contar su propia historia. Bebo café despacio, camino al parque a veces sin música. Me permito estar orgullosa de las victorias silenciosas. No queda venganza en mí. No porque no la merecieran, sino porque ya no quiero cargar con su peso. Ellos fueron el fuego, pero yo fui el fósforo que se alejó antes de quemarse. Jen todavía se comunica, aunque ahora viaja más. Envía postales, siempre escritas a mano. Te salvaste a ti misma. Esa es la historia que contaré cuando la gente pregunte qué aspecto tiene el coraje. Guardo esas tarjetas en mi refrigerador. Sin fotos familiares, sin tarjetas navideñas, solo la prueba silenciosa de que el amor puede encontrarte incluso si no se parece a la familia en la que naciste. No he sabido nada de mis padres desde el último mensaje. Y estoy bien con eso. No más preguntarme qué están pensando. No más esperar que vean lo que hicieron. No más necesidad de convencerlos de que importaba. Porque sí, no porque ellos lo digan. Porque viví. Porque sané. Porque construí una vida sin su aprobación. Enciendo una vela cerca de la ventana y me siento con mis pensamientos. No lloro. Solo respiro, sonrío y lo dejo ir. No porque pidan perdón, sino porque ya no necesito su disculpa para seguir adelante. Me abandonaron cuando no podía caminar. Y ahora que me mantengo erguida, nunca estarán a mi lado.